Bienvenidos y bienvenidas a todos los seguidores de Un Café con Autor en esta emisión número 113 con el amparo y, ¿por qué no?, la presencia de todo el material maravilloso que nos ofrece nuestra editorial de referencia, Desclée de Brouwer. Hoy presentando un libro interesantísimo que está lleno de sabiduría, que está lleno de rigor, pero también de experiencia práctica y, y estará con nosotros pues su autor, ¿no? En un tema que para nosotros es de máximo interés y que creo que está de máxima actualidad incluso, ¿no? Hoy vamos a presentar el origen emocional de nuestros comportamientos, los sistemas emocionales primarios, y vamos a contar con su autor, Carlos López Obrero. Unas breves anotaciones sobre el mismo. Carlos López Obrero Carmona viene del mundo de la fisioterapia, pero su frustración, así lo refleja él, experimentada frente a síntomas difíciles de abordar desde sus comienzos, le llevó a buscar una forma infatigable durante casi 20 años, hasta que conoció el modelo terapéutico Somatic Experiencing y la teoría polivagal. Estas formaciones le permitieron tener un marco teórico y práctico para abordar muchas dolencias psicosomáticas que eran consecuencias del estrés acumulado en el cuerpo, fruto de traumas no resueltos. Actualmente trabaja en su consulta privada de Córdoba y online y forma parte de la Asociación Europea de Somatic Experiencing. Colabora en distintas formaciones, las suyas propias, y viene a presentarnos hoy el origen emocional de nuestros comportamientos. Pero para ir caldeando un poquito el tema y abrir de boca, pues deciros que este libro está inspirado fundamentalmente en la increíble contribución científica del fundador de la neurociencia afectiva, Jack Pansek, y en su investigación sobre el origen de los circuitos que gobiernan los comportamientos que exhiben tanto los animales como los seres humanos. De hecho, en la base de nuestros comportamientos somos casi idénticos al resto de mamíferos. Y ahí lo dejo porque tan solo era un apunte. Carlos López Obrero está con nosotros, le vamos a dar paso para que nos hable precisamente de su libro. Buenos días, Carlos, un placer tenerte en Café con Autor. Hola, buenos días. Muchas gracias también por invitarme. Bueno, faltaría más. Este era un libro que ya era menester tener. Los sistemas emocionales primarios es un libro que además con orgullo desde Desclée de Brouwer, y así lo estábamos comentando, apenas podemos encontrar textos similares a este en el mercado, al menos en el mercado español y latinoamericano, ¿verdad? Escritos en castellano. Háblanos un poquito del origen emocional de nuestros comportamientos, por favor. Bueno, pues sí es verdad. Yo sentí en un momento dado, porque yo estuve buscando mucha información sobre Jacques Pansé cuando empecé a conocer, ¿no?, el trabajo de él, en que se basaban los sistemas emocionales, encontré la bibliografía de su trabajo, pero poco más, ni siquiera en lengua inglesa. Y conforme yo fui investigando y escribiendo y poniendo orden a lo que yo iba escribiendo, me di cuenta que había un vacío, había un hueco. Y entonces ese fue una de las mayores motivaciones o impulsos que me hizo decir, voy a escribir yo un libro sobre esto. El sentir que había un hueco sobre esto, ¿no? Sobre los sistemas emocionales primarios, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de sistemas emocionales primarios, por dar un breve apunte ya de entrada, y ahora vamos a desmenuzar el libro, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues mira, nos estamos refiriendo a neuroanatomía realmente. Son circuitos, los sistemas emocionales primarios son circuitos neurológicos. Los circuitos neurológicos están formados por diferentes centros en el cerebro que al estar conectados unos con otros forman un circuito. Entonces, Jacques Pansé y otros investigadores que habían venido antes ya lo que hicieron fue cartografiar en el cerebro, estudiando en laboratorio con animales, muchos roedores, estudiando a través de electrodos, de diferentes estímulos, cómo se iban configurando cada circuito primario, cada circuito emocional, neurológico, y fueron capaces de describir 7 circuitos, ¿no? Hasta la fecha de hoy hay descritos 7 circuitos emocionales. Ajá. Ahora mismo, escuchándote, pudiera uno pensar sobre la marcha que eso es un libro eminentemente técnico, escrito exclusivamente para profesionales y científicos, pero me gustaría que abrieras realmente el potencial del libro y a quién va dirigido, porque tiene mucho más, ¿verdad? Yo pienso que necesitamos conocer nuestro cuerpo, la fisiología de nuestro cuerpo, la anatomía, pues para poder manejarnos mejor, ¿no? Y en este caso, conocer cómo funciona el cerebro o parte de nuestro cerebro, como son estos circuitos emocionales, nos da un poder. Entonces, mi intención ha sido, y creo que lo he conseguido, acercar un poquito de neurociencia, pero de una forma que sea
accesible a cualquier persona. Es verdad que vaya a encontrar algunas palabras, algunos palabras, vocabulario más técnico, pero van a ser muy puntual y vamos a poder tener una idea. De hecho, por ejemplo, yo hago una metáfora en la que hablo de la azotea, el dormitorio y la cocina, dividiendo el cerebro como en tres partes. Es una metáfora y una división artificial, pero que mi intención es ayudar a que comprendamos cómo está configurado nuestro cerebro y que eso lo podamos trasladar a cómo estoy configurado yo, cómo funciono yo. Porque para mí es muy importante estos aspectos de neurociencia que sean vivos, que sean reales, que tú puedas decir, me pasa esto, me pasa lo otro, ahora está funcionando desde aquí, ahora estoy funcionando desde allí, ¿no? Qué interesante, sí, porque a veces puede parecer que esto del cerebro es una cuestión muy complicada, compleja, que hay nosotros, que anda por ahí, mientras nosotros nos encargamos de hacer nuestra vida, ¿no? Cuando la realidad es totalmente contraria. Somos un reflejo de lo que ocurre ahí y lo que ocurre ahí es un reflejo de lo que nosotros ponemos en marcha cada día. Me encanta cómo arrancas cada capítulo con una cita interesantísima. Empezamos por el capítulo 1, si te parece, y además, bueno, trayendo a colación nada más y nada menos que Antonio Damasio, ¿no? Este premio Príncipe de Asturias en neurociencias. No somos máquinas pensantes que sentimos, somos máquinas sentimentales que pensamos. Y así arranca el capítulo 1, los sistemas emocionales primarios, los cimientos de nuestro bienestar y desarrollo humano. Háblanos un poquito de este capítulo, por favor. Bueno, una de las cosas que ya se sabe gracias al trabajo de autores tan importantes, científicos como Antonio Damasio, es que cuando hay una emoción, primero se siente en el cuerpo porque es mucho más rápido, ¿no? La sensación en el cuerpo y un poquito después, unos milisegundos, un segundo después, es cuando llega a nuestra conciencia en forma de, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo incomodidad, estoy sintiendo agrado, desagrado, tensión, alegría, euforia, lo que sea. Entonces, primero sentimos y luego pensamos sobre lo que sentimos. Por eso esa cita, ¿no? Los circuitos emocionales primarios están en una parte del cerebro muy antigua, el tronco del encéfalo, cerebro reptiliano, allí donde están las funciones más básicas, el latido del corazón, cómo funciona la respiración, cómo funciona la digestión, o sea, los procesos más básicos, ¿no? Entonces, de alguna manera forman como los cimientos, como la base sobre la que se va a desarrollar el resto de emociones y nuestro intelecto. De hecho, esos circuitos vienen ya cableados, conectados cuando nacemos. De hecho, yo diría que son los recursos que nos proporciona la naturaleza para sobrevivir. Entonces, extendiéndome un poco más, el ser humano y cualquier animal viviente tiene dos premisas cuando está vivo. Una es sobrevivir y otra es prosperar, desarrollarse. Entonces, los sistemas emocionales, de hecho, están divididos en dos partes, unos que son más enfocados a la amenaza, a sobrevivir, y otros a desarrollarse, a prosperar. Bueno, pues estos circuitos que están en la base forman los cimientos sobre los que luego se va a construir emociones secundarias y nuestro intelecto, ¿no? Son instintivos también, claro. Qué interesante. Y en ese sentido, y adentrándose uno en este capítulo 1 que tú nos propones, llega un momento en que relacionan los sistemas emocionales primarios y la teoría polivagal. ¿Qué teoría es esa que tiene este nombre tan curioso, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? La teoría polivagal ahora está de moda en los últimos años. Mi pareja dice, llevas 15 años hablándome de la teoría polivagal y ahora en todos los sitios donde voy se nombra, ¿no? La teoría polivagal fue descubierta y propuesta por otro neurocientífico muy famoso, que está muy en boga, Stephen Porges. Y sobre la teoría polivagal, que habla de cómo funciona el sistema nervioso autónomo y de que el nervio vago, el parasimpático, tiene dos ramas en vez de una, entonces hay tres ramas realmente, hay dos en el parasimpático y una en el simpático. Bueno, sobre la teoría polivagal se están desarrollando todas las terapias de última generación. Somatic experiencing, brain spotting, psicoterapia neuromotriz, o sea, todas las terapias de última generación que son con un enfoque más corporal de abajo arriba están basadas en cómo funciona el sistema nervioso autónomo. Y esto es gracias a la teoría polivagal. Yo estoy bien formado en la teoría polivagal gracias a mi formación en Somatic experiencing. Pero yo quería saber qué pasaba en el desarrollo. Entonces, a mí lo que me atrajo de Panzer es que me estaba informando no de lo que pasaba en el sistema nervioso autónomo, sino de qué estaba pasando dentro del cerebro. Y para mí fue un match perfecto, porque me daba una información que me faltaba en mi formación de Somatic Experiencing. Por eso yo desarrollé, por eso me puse a escribir este libro, ¿no? Porque sentía que faltaba un poquito de información.
especialmente cuando trabajamos con personas que tienen traumas de apego, traumas de desarrollo. O sea, Bueno, pues a medida que te escucho ya insisto en la idea, ¿no? Qué interesante y cómo abre también la temática que tú nos propones aquí en el origen emocional de nuestros comportamientos, cómo abre la perspectiva, pues en este caso estaba pensando como profesional, ¿no? De la psicología. Y pensaba, bueno, el que viene del mundo de la fisioterapia, el trabajo con el cuerpo, y sin embargo lo que está proponiendo es algo que abre el abanico a diferentes especialidades y diferentes campos profesionales, ¿no? En ese sentido, me gustaría que fueras tú también el que nos dijeras, oye, ¿qué profesionales, qué estudiosos pueden encontrar aquí respuestas a cuestiones que se están planteando? ¿De qué diferentes campos estamos hablando entonces? bueno, cualquier persona que trate con personas y que quiera ayudar a las personas va a encontrar una información muy valiosa, incluso como padres o como educadores. Ajá. Yo estoy dando charlas para institutos y me preguntan para dar charlas para adolescentes y para educadores o padres, comprender cómo se estructura nuestro cerebro, por ejemplo, cómo funciona el sistema de la rabia, el miedo. Es importante para ayudar a otros, o sea, para ayudarnos a nosotros y ayudar a otros. Específicamente, si eres terapeuta o eres psicólogo, terapeuta o psiquiatra y trabajas con personas ayudando en terapia individual, muchísimo más. Yo, yo estudié fisioterapia hace 30 años en la Universidad de Salamanca. Estudié fisioterapia. Pero realmente ahora me siento más terapeuta e investigador. Entonces, de alguna manera, lo que propongo es cómo hacer mejores preguntas, cómo afinar más cuando hacemos terapia. Yo, de hecho, cuando hago terapia en la consulta, yo no soy psicólogo, yo no hago psicología. Lo que pasa es que es verdad que yo estoy trabajando modificando, regulando, reseteando la fisiología de la persona, ¿no? Y eso tiene un impacto en la psicología de la persona, ¿no? Entonces, se van a beneficiar psicólogos, se pueden beneficiar fisioterapeutas, se pueden beneficiar médicos, terapeutas de todo tipo, educadores, trabajas en un centro de menores, trabajas con drogodependientes, cualquier persona, porque estos sistemas emocionales primarios, el regularlos va a ayudar a que muchas facetas de la vida se regulen y podemos trabajar desde muchos aspectos. O sea, yo creo que muchas personas pueden encontrar una utilidad, ¿no? Aparte de la utilidad personal, que para mí es fundamental. Si tú te conoces a ti mismo y conoces lo que está pasando en ti, muchas personas se sorprenden. Les digo, quizás a ti te pasa esto, esto y esto en tu vida. Y dice, pero ¿cómo lo has adivinado? Porque realmente si yo estoy conectado a este nivel de circuitos emocionales primarios, somos todos muy parecidos, realmente. Entonces, Y tanto. cuando tú te conoces a ti mismo, es más fácil que puedas identificar del otro, acercarte a lo que le pasa al otro, empatizar, ¿no? Y las personas sí se sorprenden muchas veces. Efectivamente, pues es un libro que sí, que le veo yo también ese impacto, ¿no? Que puede tener y esa ayuda, ¿no? Comprensiva para uno mismo, como una vía de autoconocimiento también y de entender mejor por qué funciona como funciona y cómo responde, pero también para los profesionales de la ayuda, ¿no? La educación o el acompañamiento, personas que están con otras personas, como decías tú muy bien, en el arranque de la respuesta que me estabas dando, ¿no? Y ciertamente, pues quizás la ciencia durante mucho tiempo parceló el conocimiento y por un lado hizo que la psicología fuera por un camino, ¿verdad? La fisiología fuera por otro camino y resulta que todo tiene y necesita estar mucho más integrado y necesitamos visiones mucho más holísticas. Así que bien también por esa valentía y esa curiosidad tuya en partir de un punto, la fisioterapia hace 30 años para ir ampliando el camino y abriendo la perspectiva, ¿no? Que la vemos ahora reflejada aquí en este trabajo. Bueno, seguimos avanzando porque es verdad que entras en temáticas que hoy en día están tan de actualidad, lo expresaba yo al principio en la presentación, ¿no? Hoy en día todo el mundo habla con más o menos criterio, más o menos rigor del estrés, ¿no? El estrés es el acompañante invisible de la vida de cada uno de los mortales que estamos por aquí, ¿no? En ese sentido, nos gustaría también, desde tu experiencia, desde lo que plasmas en el origen emocional, pues ver tu perspectiva, ¿no? Ver tu perspectiva de cómo entendemos el estrés, cómo el estrés realmente viene a desafiarnos y cómo podemos hacerle frente, ¿no? Eh, ahí lo dejo. Sí, bueno, yo lo primero que digo es que vivimos en una sociedad ansiógena. O sea, el clima, el caldo de cultivo en el que estamos es muy diferente al que yo recuerdo cuando yo tenía 10 años, ¿no?
Vaya, ya lo creo. Entonces, claro, simplemente por el hecho de que tenemos mucha más información que llega a nosotros, mucha información que tiene que procesar nuestro cerebro, las cosas, la vida es mucho más rápida, muchas más cosas. Los niños, por ejemplo, tienen colegio, tienen 3 actividades extraescolares, muchas más cosas que... Entonces, eso ya genera un desafío y el estrés simplemente es un pequeño desafío. Cuando el estrés externo nos supera, pues claro, podemos enfermar. Pero para mí, aparte de este estrés externo, para mí es mucho más importante el estrés interno. Y es el que se habla menos, ¿no? El estrés interno es cómo yo gestiono las cosas de la vida diferente a otras personas. Porque unas personas ante una charla pública se bloquean y otras, sin embargo, lo ven como un estímulo. Y esto tiene que ver con estos circuitos emocionales, cómo estamos configurados desde pequeños. Y vamos a aprender mucho, especialmente el capítulo del sistema emocional del miedo, que hay muchísimas personas, la mayoría de las personas de esta sociedad, o que yo conozco, viven con un estado de alerta constante. Y el estado de alerta es una parte del sistema del miedo que sirve para llamar la atención cuando algo novedoso o algo extraño aparece. Entonces, vivimos con diferentes grados de activación del sistema simpático y del miedo, alerta o miedo, necesidad de tener controlado el entorno, necesidad de tener mucha seguridad, y eso genera como que la maquinaria interna es como si tuviéramos un vehículo que lo tenemos acelerado. El ralentí no está en 1000, sino que estuviera en 2500. Entonces, claro, nosotros decimos aquí en el sur que cuando el motor, cuando abusas del motor, se gripa, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos estamos gripados en el sentido de que tenemos un exceso de activación crónica, con lo cual eso produce un desgaste del sistema inmunológico, produce un desgaste de problemas digestivos. Entonces, me gustaría transmitir con el libro que las personas puedan identificar qué grado de alerta, qué grado de activación tienen en su sistema nervioso, especialmente en el capítulo del miedo, y hacer algo para poder llegar a un sitio donde podamos estar en una curiosidad, en una parte exploratoria y aprender más a bajar un poquito más, ¿no? Y a disfrutar, porque cuando estamos en alerta no puedes sentir en tu cuerpo todos los beneficios, todo lo que es nutritivo, todo lo que es disfrutón, ¿no? Me sale un poco una parte también filosófica, ¿no? En el sentido de lo que me gustaría transmitir, ¿no? Bueno, sin duda el tema lo tiene. No estamos hablando solo, ¿verdad?, de conexiones neurológicas ni de bioquímica y poco más. Estamos hablando de, pues luego también del significado y del propósito que conlleva en las personas el desarrollar su vida y lo hace desde la base física y biológica que somos, ¿no? Ante todo. El libro lo divide en dos partes. Por un lado estaba ese sistema emocional primario, los sistemas emocionales, como una parte introductoria, y cómo se organizan ellos y los efectos de somatización, y la parte 2, en donde vas describiendo uno por uno esos sistemas, ¿no? Desde la búsqueda, el miedo, la rabia, el juego, la sexualidad, el cuidado, el abandono. Concretamente, cuando hablamos de sistemas emocionales primarios y esa programación o ese diseño que por naturaleza ya traemos, escuchamos últimamente mucho la idea, que a veces yo creo que se dice de una forma como muy superficial e inmediata, ¿no? Bueno, eso hay una técnica para recablear eso, ¿no? Y dices tú, bueno, algo que lleva millones de años de evolución, no sé yo si se puede recablear en 5 minutos de conversación. Creo que la naturaleza, perdón por la expresión, es más jodida para esas cosas. Pero ahí es donde voy, es la pregunta. Realmente, ¿hasta dónde sí podemos y hasta dónde sabemos, entre comillas, recablear o reconfigurar esos circuitos? Sí, esta pregunta es muy importante porque y hay mucho sufrimiento cuando las personas empiezan a hacer terapia y empiezan a darse cuenta de que los comportamientos que tienen que no les gustan, ¿no? Que son disfuncionales, buscan de dónde vienen, buscan en su historia, se dan cuenta. A mí me pasaba, ¿no? Yo estuve muchos años recibiendo terapia. Yo sé mucho porque recibí muchos años de terapia, no solamente porque la he estudiado. Y ahí se aprende mucho. Cuando tú te das cuenta de un comportamiento disfuncional tuyo y no lo puedes cambiar, produce un daño en la autoimagen. Hay que ver, he visto esto, no soy capaz de cambiarlo. Y yo empatizo mucho con eso porque lo sufrí.
Yo veía comportamientos míos que no era capaz de cambiarlo a pesar de ver el origen y de trabajarlo en terapia. Entonces, mi intención es ser más eficaces a la hora de cambiar, de modelar. Claro, cada persona va a ser diferente, el daño que haya es diferente, pero hemos accedido, hemos aprendido que accediendo al cuerpo, ayudándole a la persona a que acceda a sus sensaciones corporales, a sus comportamientos. De hecho, para mí lo más importante del libro no es la parte emocional, es la parte comportamental. Entonces, yo cuando trabajo con personas en la consulta, observo qué hace su cuerpo. Sí. Voy a poner un ejemplo que va a ser más fácil de entender. Si una persona me está Perfecto. hablando de una situación y yo estoy viendo que está como apretando los puños, puedo pensar que a lo mejor hay un poquito de energía de la rabia ahí. Le puedo preguntar, quizá esta situación que me estás contando te puede enfadar. Y entonces la persona dice, es verdad, estoy enfadado con esto. Entonces, yo más que intentar que relaje, lo que le voy a hacer es decirle, ¿puedes observar cómo están tus puños? Si tú sintieras tus puños y le dejaras que actuaran, ¿qué quisieran hacer? Tengo una experiencia con un chico que tenía un dolor en un hombro y en el cuello, llevaba 3 años con él. Y cuando le pregunté, era un viejo amigo del colegio, me lo encontré en la calle, me dijo, pues venga a la consulta. Y entonces me dije, esto me pasó desde que yo tuve un moving, había un compañero en el trabajo que me criticaba, que hablaba mal de mí. Y entonces, en la consulta, fue una sesión solo, Bruno, ¿eh? Una sesión, por eso te digo que es increíble, yo mismo me sorprendo. Cuando accedió a esa imagen de ese momento y al dolor que tenía en el hombro, la tensión, en vez de intentar relajarlo, lo que hicimos, lo que yo le propuse es, déjate sentir el hombro, déjate sentir tu puño. Y tenía el deseo de dar un puño en la dirección donde estaba su compañero. Entonces, lo que hicimos en la consulta es poner un cojín y despacito que él sintiera cómo imaginaba, esto no está estimulando que lo hagamos, ¿vale? Sí, perfecto. ¿Qué pasa? Que la energía emocional de ser agredido, la energía emocional de ser agredido es responder la agresión, como los animales. Y esa energía estaba en su musculatura, en sus tejidos. Solo cuando él hizo el gesto exacto, en la dirección exacta, y sintiendo la fuerza de sus músculos, lo repitió 2 o 3 veces, el ejercicio duró 2 minutos, la sesión duró 1 hora, se sentó, ya se relajó, una vez hecho, y me dice, ¿sabes lo que te digo, Carlos? Que deseo que a esta persona le vaya bien en su vida. Toda la carga, el resentimiento que había hacia esa situación, hacia esa persona, se esfumó como por arte de magia. Yo me quedé totalmente sorprendido, y muchas veces pongo este ejemplo. Estaba en sus tejidos una carga emocional que en el momento que la liberó físicamente a través de un comportamiento que él no había hecho, claro, él había recibido una agresión, pero no había respondido como su cuerpo hubiera pedido. Porque no olvidemos que a ese nivel somos como los animales. Entonces, si hoy en día no recibo un puñetazo tuyo, pero mi sistema nervioso, mi cerebro lo identifica, igual que si fuera un puñetazo cuando tú hablas mal de mí. Y muchas veces el problema está en que no hemos dado unas respuestas a situaciones emocionales. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a ir dando golpes por la vida, ¿no? Pero esa energía sí está dentro de nuestro cerebro. Entonces, cuando trabajamos con personas, bueno, otro ejemplo es cuando alguien tiene miedo y tiene ganas de salir corriendo. Hay personas que le he invitado a que salgan de la consulta. Si en este momento, ¿qué pudiera hacer? ¿Qué haría? Dice, saldría corriendo. He trabajado mucho con mujeres que han sufrido abuso. Yo soy un hombre, yo estoy en una habitación, en esta consulta que puedes ver, con una mujer que ha sufrido abuso. Automáticamente, simplemente por el hecho, por muy buena persona que sea yo, por el hecho de ser hombre, su sistema nervioso, su parte reptiliana, su parte defensiva, me puede identificar a mí como un posible predador. Si yo identifico que esa persona siente dentro de ella, a un nivel muy primario, el impulso de escapar, yo la invito a que salga. Y entonces sale de la habitación. ¿Cómo te sientes cuando sales? Pues respiro mucho mejor. Y a lo mejor hacemos el juego de entrar, salir, hacerlo 2 o 3 veces. ¿Sabes qué sucede, Bruno? Que cuando lo ha hecho 2 veces, vuelve, se sienta y dice, ahora estoy mucho más a gusto aquí contigo que antes. Porque había un comportamiento, había como una impronta, una respuesta defensiva que no se había completado. Y cuando se completa, todo hace así. O sea, tengo mucha experiencia y muchas sorpresas de ver cómo, volviendo a la pregunta que me has hecho, cómo se puede modular y se pueden resetear estos sistemas. Es increíble algunas veces. Accediendo a través de la sensación y del comportamiento, no de hablar. Yo te puedo decir,
Bruno, pues deberías poner límite a tu pareja porque hay veces que deberías decirle que no. Eso no cambia nada. Es un consejo, ¿no?, que va a nivel mental. Lo que cambia es cuando yo te propongo un ejercicio en el que tú tienes que decir que no, te atreves a hacerlo conmigo y empiezas a conectar ciertos circuitos que estaban como eh, infrautilizados, ¿no? Qué interesante. Pues, claro, estaba pensando en hay una pregunta que a veces comparto, formaciones o donde sea menester. Oye, hablemos de los sentidos. Venga, ¿cuántos sentidos tenemos? Y bueno, pues lo que nos enseñaron en el cole, ¿no? Tenemos 5 sentidos, ¿no? Y siempre están orientados hacia afuera. Y pocas veces alguien dice, no, tenemos más de 5, tenemos por lo menos 7, porque también tenemos sentidos para adentro, ¿no? Digo, qué interesante, ¿no? Porque muchas veces esas respuestas o esas conductas a medias que se quedan en nosotros, como estabas tú ahora describiendo, pues se pegan ahí mucho tiempo sencillamente porque la persona no ha desarrollado, no ha entrenado esa capacidad de sentirse con más claridad, con más finura, de experimentar lo que el cuerpo le está, lo que decía Antonio Damasio, ¿no? Esos marcadores somáticos que nos mandan señales, ¿no? Y es como que estamos en el mundo ahí fuera que no nos escuchamos, claro. Entonces entiendo que eso perpetúa muchas veces pues ese circuito que se queda ahí como pillado, ¿no? Esperando quizás pues una experiencia como la que tú propones, ¿no? A las personas con las que trabajas, ¿no? Que de Esta alguna es la manera pues... Sí, Bruno, esto que tú estás describiendo es justo la diferencia en por qué los animales en la naturaleza están expuestos a la vida y la muerte constantemente y no se traumatizan. Y nosotros, ante un susto o ante una situación difícil, nos quedamos pillados. Porque los animales de la naturaleza están conectados con sus sentidos internos. Y nosotros perdimos esa capacidad que se llama interocepción y propiosección. Y propios. Interocepción es cómo se sienten las vísceras, la respiración, las vísceras, y la propiocepción, musculatura, la postura corporal. Nosotros todos venimos conectados a la interocepción y la propiocepción desde que nacemos. Vamos desconectándonos para adaptarnos a nuestros cuidadores y al entorno. Entonces, es algo a recuperar. Hay un analfabetismo en sentir sensaciones corporales. Y esto es fundamental, porque cuando uno vuelve a sentir el cuerpo, sabe lo que tiene que hacer. Y puede descargar la energía que se quedó acumulada, como en este chico que cuento, ¿no? Del ejemplo, ¿no? Bueno, y dentro de los sistemas emocionales primarios, que algunos pues podemos por cierta intuición o sentido común entender, el tema del miedo, la rabia, la búsqueda, pero es curioso porque estaba leyendo, ¿no?, el sexto, concretamente el capítulo 6 que habla del sistema emocional primario, el juego. Y es algo que quería también compartir contigo y que pudieras abrir con nosotros en la entrevista, ¿no? Oye, el juego, ¿qué importancia realmente tiene como para que además sea considerado pues un sistema emocional primario, ¿no? El juego dice Jaspanse que no pudo ser cartografiado como el resto, porque tiene la particularidad de que el sistema del juego conecta todo con todo en el cerebro. Es increíble. Ajá. El juego es un sistema emocional que es predominantemente mamífero y sirve para aprender las reglas sociales y aprender a ser mayor. Entonces, si tú ves los cachorros de león, uno se persigue, otro se persiguen por turno y los que están aprendiendo a cazar. Entonces, es algo muy innato del desarrollo, de la conexión con diferentes funciones y donde es como el gimnasio de entrenamiento del resto de sistemas emocionales y de las habilidades que necesitamos desarrollar. Y luego, tiene una particularidad muy interesante a nivel terapéutico, muy importante. El juego inhibe al miedo, al sistema del miedo. Hay sistemas que se potencian uno a otro y otros que son como que se regulan. Entonces, yo digo en el libro, el miedo disocia, que es una palabra que está muy de moda, disocia, desconecta cosas. El juego asocia, reasocia aspectos. Entonces, si nosotros metemos el aspecto del sistema del juego en la terapia, abrimos un campo de posibilidades al cliente increíbles. La terapia, esto para mí es importante, la terapia no debería ser algo duro, algo difícil. Yo recibí muchos años de terapia y volví a casa mal, volvía triste, volvía tocado. No debería ser así.
Es más, yo digo, la terapia debería ser un paseo por un campo de amapola, debería ser una experiencia satisfactoria. Nosotros tenemos que proponer a los clientes un espacio no solamente acogedor y de presencia nuestra, sino de curiosidad juguetona. Porque va a bajar mucho el drama que trae todo el mundo. Todo el mundo viene con su drama a la consulta. El drama ya fue la vida, ya fue lo que experimentaste. Vamos a intentar dar una experiencia que sea antídoto, ¿no? Entonces, este sistema para mí es fundamental. Y en la formación que yo hago, porque yo estoy haciendo una formación sobre los diferentes sistemas emocionales, no hay un taller para el sistema del juego. El sistema del juego está en todos. O sea, está incluido en todos los demás. Porque Es a algo través, transversal. porque a través de juegos terapéuticos, y esto ya no solamente lo hago yo, es que yo estoy viendo muchos autores que lo están implementando, ¿no? A través de juegos terapéuticos generamos situaciones artificiales que ponen a la persona en una situación, pero segura, en la que puede conectar ciertas cosas que antes estaban desconectadas. Cierto. Sí, concretamente, y es verdad que hay muchos modelos terapéuticos, algunos, como indicabas, quizás más duros y otros, pues, mucho más flexibles, más humanistas, más naturalistas. Pero uno de los grandes referentes en psicología del siglo XX, Lev Vygotsky, ya hablaba, ¿no?, que el máximo potencial de crecimiento en el ser humano, por tanto de transformación, ocurría a través del juego, ¿no? Y ponía como ejemplo los niños. Los adultos tendemos más a competir que a jugar, quizás, y ese es el problema que tenemos. Que jugar, no nos permitimos jugar tanto. Así que muy interesante y estimulante eso que estás comentando y sin duda alguna eficaz y satisfactorio. No me cabe la menor duda. Carlos, estamos llegando al final de este Café con Autor y bueno, has ido desplegando una temática que la verdad requeriría varios cafés con autor porque tiene mucha punta que sacar, ¿no? Y a cada cuestión que planteas, pues más preguntas aparecen en mi cabeza. Pero como hemos de darle también pues un cierre y un equilibrio en sí a la entrevista, en el origen emocional de nuestros comportamientos, los sistemas emocionales primarios, no solamente desde el rigor, la ciencia, la investigación y la experiencia práctica, nos transmite una visión interesantísima, necesaria de cómo funcionamos bueno, cómo venimos de fábrica y cómo terminamos adaptándonos a nuestra realidad. También propones vías para el trabajo personal, la recuperación del daño, del trauma y del propio desarrollo de la persona, algo que es de agradecer. Lo haces además de una manera bastante práctica en ocasiones, ejemplificada y con un lenguaje que tiene ese equilibrio entre lo riguroso, técnico y científico y pues lo más cercano y divulgativo. Me gustaría que hicieras una invitación al potencial lector de tu libro y sobre, bueno, las bondades que va a encontrar, los beneficios que puede recoger y básicamente eso, pues que hagas tú el cierre del Café con Autor hoy desde la invitación a la lectura del origen emocional de nuestros comportamientos. Gracias, Bruno. Pues mira, yo lo que diría a los posibles lectores es, me gustaría que pudieran experimentar lo mismo que experimenté yo haciendo este trabajo de escribir este libro. Mayor conocimiento sobre mí mismo, Ajá. mayor empatía, menos crítica, menos juez interno hacia mí mismo, porque he podido ver mis comportamientos desde otro lugar, no desde me comporto así más porque quiero, porque no quiero. Mayor empatía, mayor hacia mí mismo. Y cuando trabajo con personas, mejores preguntas a mis clientes, yendo muchas veces más al grano, siendo más eficaz. Yo siento que puedo ayudar a los terapeutas, a los que son terapeutas, a ser mejores terapeutas. Puede parecer un poco vanidoso, pero es que siento que eso es algo que me sale de dentro a aportar. Y bueno, pues en ese trabajo conmigo mismo, ¿no? De reconocerme a mí mismo y de ser auténtico, pues me sale decirlo así, ¿no? Así que creo que pueden encontrar mucha... Estoy muy curioso porque muchas personas están como muy interesadas en comprarse el libro, me mandan fotos, mira, me he comprado el libro. Y ahora estoy como en esa parte de curiosidad de decir, bueno, a ver cómo afecta a ellos, porque me importa mucho que lo que yo escribo tenga un efecto real, no se quede solamente una lectura interesante, vale, sí, fue interesante, no. Quiero que haya cambios en la vida de las personas, ¿no? Igual que ha habido cambios en mi vida, en muchos aspectos, y en este atreverme a escribir este libro, pues me gustaría que las personas que lo lean lo sientan igual, ¿no? Pues ahí quedó, Carlos. Se agradece muchísimo el propósito del libro y la inquietud con la que lo escribes y
ese impacto que buscas provocar también, cualquiera que lo lea, profesionales, estudiosos, pero cualquier persona curiosa por conocerse un poquito mejor y entender, ¿no? Quién es. Hoy con Carlos López Obrero, El origen emocional de nuestros comportamientos, los sistemas emocionales primarios, un libro recién sacado de la cocina de Escle de Brouwer. Pásense por la web, por la librería, por las librerías, búsquenlo. Disfruten de su lectura y de su aprendizaje. E igualmente de cualquier otro libro y manuscrito de la editorial de Escle de Brouwer, nuestra editorial de referencia, que bueno, nos acompaña en este café con autor, hoy cerrando el número 113. Queridos amigos y amigas, hasta la próxima. Carlos, fortísimo abrazo y toda la suerte del mundo y a seguir en esa experiencia y a compartirla. Hasta pronto. Muchas gracias, muchas gracias.